tenemos gran cantidad de residuos. Han debido ver los que han armado compostera, en qué cantidad se va aumentando por semana. Si es mucha la cantidad que producimos, es recomendable hacer composteras grandes, pensando en 1 metro cúbico, 1 metro de ancho por 1 de largo por 1 de alto. Y si tenemos jardín o un espacio con tierra, mejor hacer la compostera directamente sobre el suelo para evitar pudrición y también los lixiviados que directamente se absorben en el suelo y también fertiliza ese espacio donde armamos el compostar. Si nosotros estamos separando los residuos, es bueno vaciar estos residuos, seguro los separan en algún recipiente para después llevar a la compostera. Por lo menos cada 2 semanas hay que vaciar este recipiente a la compostera, sobre todo en los meses cálidos. ¿Por qué les recomiendo hacer composteras más grandes? Porque es más fácil de manejar. ¿En qué sentido es más fácil? Que se genera un ecosistema dentro de la compostera y cuando es grande hay más bichitos, más insectos que nos ayudan a descomponer el material que estamos utilizando. Entonces, se tiende incluso a remover menos porque hay más actividad, es más rápido el proceso de compostaje, ¿no? Es mejor priorizar composteras en cuanto a los recipientes que tengan bastante aireación. Es importante que circule el oxígeno. Si no hay mucha buena cantidad de oxígeno, lo que va a ocurrir es pudrición. Ay, carajo. Y la pudrición es lo que va a hacer que aparezcan moscas, malos olores, y el producto que salga de lo que está podrido no es bueno para usar a las plantas porque va a ser tóxico. Entonces, si no puedo conseguir un recipiente que tiene aireación, lo que se hace es tratar de remover lo más seguido posible para darle la mayor cantidad de aire posible, ¿no? Y lo mínimo en el tamaño de la compostera que les recomendaría son 20 litros, ¿no? Para que se pueda llegar a alcanzar algo de calor. En internet se puede revisar incluso en macetas de 3 a 5 litros empiezan el armado de composteras, pero es mucho más lento, hay que remover más constante. Entonces, lo mínimo recomendable serían los 20 litros. Ay, caramba. ¿Qué hacer? Otra duda era qué hacer con el líquido que sale del compost, si lo devolvemos a la compostera, si lo echamos a las plantas. Entonces, si nosotros manejamos el compost con la humedad adecuada, muy poco lixiviado es lo que va a salir. Pero si utilizamos alta cáscara que tenga alta concentración de agua, entonces vamos a tener lo que se llaman los lixiviados o el líquido que está chorreando de la compostera. Ese lixiviado no es del todo malo, ¿no? Tiene una alta concentración de minerales que están saliendo como un extracto de todas las cáscaras y desechos que estamos sacando. Tienen varios nutrientes que pueden servirnos para las plantas y también tienen microorganismos. El color que vamos a ver de este líquido es más o menos entre negro y marrón, ¿no? Y en la calidad de este lixiviado va a depender de qué cantidad de diferentes productos estamos poniendo en la compostera, ¿no? Este lixiviado se obtiene en más cantidad cuando hacemos lombricultura, porque tiene su recipiente propio para recoger, ¿no? El lixiviado. En la compostera es un poco más difícil y en menos cantidad. Y si se arma sobre el suelo, prácticamente no se puede recoger. Ahora, a los que les ha salido lixiviado, que tienen algún recipiente donde lo están recolectando, se puede utilizar como fertilizante líquido. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos recolectar, como se ve ahí en la foto, en el balde. Y si quiero lo puedo volver a poner a la compostera. Sí, la compostera necesita humedad, porque este lixiviado normalmente sale cuando hay mucha humedad en la compostera. Cuando está demasiado húmedo es donde va a chorrear. Entonces, cuando se seca la compostera lo puedo incluir porque, como dijimos, tiene microorganismos. Entonces, va a ayudar también el proceso de compostaje. Si lo quiero usar para las plantas, lo ideal es diluirlo. Entonces, si se nota bien en los dos botes, hay uno que está con un lixiviado bien oscuro y el otro más clarito. Entonces, del más oscuro hay que diluirlo hacia el clarito, que tenga el color parecido a una taza de té y se riega directo al suelo. ¿Por qué al suelo? Porque tiene estos microorganismos que van a ayudar a la actividad del suelo y a que las raíces absorban mejor los nutrientes, teniendo cuidado de no mojar las hojas porque todavía puede producir fermentos y puede quemar algunas partes de las hojas.
¿Qué tenemos que tomar en cuenta para usar el lixiviado? No tiene que tener ningún tipo de olor desagradable o fuerte. Si huele a podrido, lo debemos desechar. Y tenemos que revisar la compostera, porque si está saliendo un lixiviado con olor a podrido, puede ser que se esté pudriendo y no descomponiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Remover, añadir material seco, más tierra o más estiércol. Mejor es utilizar el lixiviado en cuanto se lo recoge, pero también se puede almacenar. Si yo lo quisiera almacenar y utilizarlo cuando tenga más cantidad, tengo que conservarlo cerrado herméticamente en un lugar oscuro, evitando la entrada de luz y de algún insecto o algún bichito. Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Ya Estoy vamos a viendo, Erika, las preguntas en el chat. Uno Ujú. estaba diciendo que ya estaba respondiendo, escribiendo, que si todos los días hay que mojar la compostera, le dije que no es necesario todos los No. días y depende mucho del material. Ujú. Si creo que es mucho material fresco, ya este No es tiene su agua necesario. propia, Sí. entonces no necesitas mucho. La Sí. otra pregunta era, ¿de qué se trata la toxicidad para las plantas en el caso de no buena oxigenación? Me imagino que se refiere al agua con olor a podrido. ¿En qué sentido Ujú. daña a las plantas? Lo que puede hacer es llevar, sobre todo, bacterias que no son buenas para estas plantas, ¿no? Entonces, lo que puede estar haciendo al utilizar un producto que está podrido es transmitir enfermedades. Entonces, no es lo que no es lo que nosotros queremos con el compostaje. Lo que hacemos es producir un tipo de abono que todavía tiene microorganismos que ayudan a que las plantas con sus raíces absorban nutrientes del suelo. Pero si yo pongo algo que está podrido, está yendo otra clase de bacterias al suelo que lo que van a hacer es perjudicar a la planta, pueden producirle enfermedades por bacterias, las mismas hojas se pueden quemar porque tienen alto contenido de amoníaco, tienen otros elementos que son perjudiciales, ¿no? El Bastantes pH minerales mismo, que ¿no? son Debe ser perjudiciales. eso. Lo cambia el pH, pero sobre todo es esto de las bacterias y el amoníaco que desprende. El amoníaco es tóxico para las plantas, ¿no? Es un elemento que es tóxico, ¿no? Y en lo podrido normalmente es donde abunda. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Algo que veía también como bastantes dudas era que preguntaban sobre las cáscaras de huevo, si se pueden o no poner al compost. Es bueno ponerlas en la compostera porque ayudan a añadir calcio a las plantas y el calcio es lo que les da rigidez a las plantitas y les ayuda a crecer más rápido. Entonces, y como respondía también alguna vez, es que es mejor aplastarlas para que se descompongan más rápido. Y puede ser Aquí en de las fotos, cocido o de huevo crudo, porque decimos que no se puede sí, poner nada cocido. mejor es crudo. Lo posible es mejor intentar usar todo crudo. El problema de utilizar productos cocidos es que van a atraer otros roedores, pueden atraer más moscas. Incluso en el huevo, cuando ponemos la cáscara cocida, no siempre garantizamos que esté totalmente limpia. Pueden ir restos de huevo cocido y eso va a empezar a generar pudrición, atraer a vectores. Entonces, lo recomendable es utilizar crudo, ¿no? Y aplastarlas un poco antes de usar. Ahora, si alguien tiene demasiada cáscara de huevo, consume mucho huevo, también se puede utilizar directamente al suelo. Aquí en las fotos se puede ver, incluso para hacer germinadores, poner ahí un poco de tierra, algunas plantitas y ponerlos al suelo después destruyendo el huevo, se puede utilizar o directamente alrededor de las plantas. Entonces, el huevo tiene bastante calcio y otros nutrientes que ayudan a que las plantas crezcan más rápido. Incluso para Entonces, controlar babosas funciona, ¿no? No, no pasan funciona en para una varias barrera cosas de de huevo. cáscara, sí. Hay una pregunta más que está aquí, o dos ahora. Si sabemos de experiencias en La Paz con composteras en frío, y Bueno, ya, seguí. lo Te que se escucho. recomienda en lugares fríos es armar las composteras bajo suelo. Se tiene que cavar por lo menos 30 centímetros y ahí es donde se pueden poner los residuos, los materiales, para que se vayan descomponiendo. Es algo que no se recomienda en lugares más húmedos. Eso tendría que ser en lugares fríos y secos, donde hay poca cantidad de lluvia. Entonces, el contacto con la tierra va a ayudar a una descomposición más rápida. Pero aquí en Cochabamba, en Santa Cruz, siempre es mejor armar la compostera sobre el suelo para evitar pudrición, porque es bien importante en la compostera mantener la oxigenación. Entonces es necesario
armar composteras que estén sobre el suelo y en lugares fríos sí se puede hacer dentro, cavando, ¿no? Dentro del suelo. Incluso hay gente que directamente cava, lo entierra, lo tapa y después de unos meses destapan y sacan el abono sin hacer ningún otro manejo, una descomposición lenta. Ya. Hay dos preguntas más sobre el huevo y de ahí podemos seguir. A ver, dice, ¿con qué frecuencia se usa el huevo y en qué cantidad para el compost? Y pregunto si es necesario lavarlo con agua, la cáscara de huevo, antes de poner. Sí, se recomiendan lavarlo porque la cáscara a veces tiene salmonelosis, puede tener enfermedades, ¿no? Del estiércol de la gallina, o también puede tener restos de huevos si no hemos sacado completamente. Se recomienda lavarlo, pero ahora con esto del coronavirus creo que todos lavamos la cáscara, al menos por encima, antes de tenerla en la casa, ¿no? Pero sí, De todos modos, es lo que yo recomendable. sugeriría, Ujú, bueno, yo no soy mucho de lavar y también ujú, experimento con a veces algo cocido, ¿no? No han debido leer en el chat también que alguien preguntó si del choclo pueden poner, del choclo cocido ujú, puede poner la compostera. Si lo sí, colocan en cantidades pequeñas y la compostera caliente, tendrían que descomponerse, aunque más lento, porque obviamente está ujú, cocido. En el caso de sí, cáscara de huevo, no me imagino perdiendo el tiempo lavándolo, ¿no? Yo simplemente ujú, sugeriría que lo dejen secar en algún tacho y lo muelen en el batán o lo muelen con ujú. otra manera y después lo apliquen directamente. No sé si es tan necesario lavarlo. Hay que No, lo ver también la recomiendan, comodidad, ¿no? Ya. claro, lo recomiendan, pero se puede utilizar así directamente, incluso al suelo. Entonces no es necesariamente el que se tiene que lavar sí o sí, ¿no? Se puede utilizar directamente en la Y compostera. es un poco lo que siempre también Ujú, digo en talleres de huertos, que hay tantas maneras de hacer huertos, ¿no? Hay la permacultura, huerto pie ujú, cuadrado, la biodinámica, todos diferentes maneras. Para compostaje, si buscan literatura, igual seguramente van a poder encontrar hasta cosas contreras en alguna vez, ¿no? Entonces, sí. lo que hay que buscar es lo que funciona para cada uno. Si uno tiene el tiempo de lavarlo, tiene el tiempo de estar con tijera cortando todas las cascas pequeñas para que descompongan rápido, está bien. Si uno tiene poco tiempo, también está bien tirarle un poquito más grande a los desechos y la cáscara sin lavar. Si lo cuide su compostera, no debería haber tampoco mucho Ujú. problema. Es un poco, cada uno va a ir desarrollando su propio método de hacer compostaje, yo creo. Sí, y también varía, ¿no? El material que estamos descomponiendo, porque hay gente que tiene más hojas, otros tienen más cáscaras, entonces eso también va a influir en la calidad del compost y también la rapidez en que se va a descomponer. Entonces es un poco criterio también, ¿no? Y la cantidad que podemos usar, como les digo, si creen que es demasiado, para 20 litros, un manojo de cáscaras de huevo está bien, cada 2 semanas se podría incluir. No, eso es lo que dice la literatura, pero si tengo más, como les he mostrado en las fotos, se puede utilizar de otras formas también la cáscara de huevo. Entonces, no es algo que va a dañar a la planta, más bien le va a ayudar a crecer más rápido y también a tener más turgencia. Le decimos, no, que se ponga más firme la planta, no esté tan caída, etcétera. Lo que sí ¿No? puede pasar si realmente colocas cantidades muy elevadas en tu compostera, Ajá, cambia el se va pH, sí. a afectar en el proceso, ¿no? Va a Sí, frenar un poco el proceso de compostaje. sí, Hay pero una tendría pregunta que aquí ser de, mucho. sí, Sí, claro, tiene que ser mucho, ¿no? Pero sí. por decirlo que no hay que exagerar con nada. Mientras más Ujú, variada la compostera, mejor. sí. Aquí hay una pregunta de alguien que es de Oruro, que dice que su compostera está fría. ¿Qué podría Ujú. hacer? Ya. Vamos a ver después un poquito. También tengo algunos de los cuidados en la compostera, Ya, seguimos entonces, te pero lo escuchamos. importante es el estiércol, ¿no? Para activar las temperaturas en el compost y también la cantidad que les decía, ¿no? Del compost. Mientras más cantidad estoy descomponiendo, más calor va a generar. Pero voy a explicarles eso también en las diapositivas siguientes. Ya, Entonces, te ¿qué más escuchamos. podemos descomponer o podemos compostar? Podemos compostar todo material orgánico crudo. Como decía, no se puede utilizar algunas cosas que están cocidas, pero lo ideal de lo crudo es que no atrae vectores, ¿no? Va a traer ratones, no va a traer otros tipos de vectores que nos puedan perjudicar y que no son agradables, ¿no? Que tengamos en la casa. Entonces, lo ideal es utilizar crudo. Y también crudo es más fácil que los microorganismos lo descompongan.
También se puede utilizar papel y cartón, pero que no tengan mucha tinta o que no tengan brillo. El papel cuché, por ejemplo, de trípticos, no se podría. Tienen esmaltes, tienen resinas, no se va a descomponer y también va a contaminar la compostera. Se puede utilizar cítricos, es otra duda que todos tienen, ¿no? Entonces, los cítricos sí se pueden utilizar picados y en poca cantidad, se descomponen rápido y también añaden diferentes nutrientes, por ejemplo, el nitrógeno, fósforo y potasio, que son importantes para las plantas, ¿no? Y ese olor que desprenden los cítricos no les gustan a algunas alimañas, a algunos insectos, también lo alejan de la compostera. Entonces sí se puede utilizar los cítricos. Como decía Arnold, no exagerar en la cantidad, pero se puede utilizar y también picado, lo más importante para que se descomponga rápido, ¿no? Erika, no hay nadie en la Sí, sala de espera, ¿no? Para entrar. no, ahorita que he visto Practicar no, de vez he en cuando, ¿no? admitido a 2 personas. Sí. Ahora, algunos problemas que podemos encontrar en la compostera, el olor nauseabundo o olor a podrido, ¿no? Que es normalmente a veces lo primero que pasa. Lo que está ocurriendo es que está faltando oxígeno, si estamos sintiendo ese olor a podrido. Están apareciendo otro tipo de bacterias. O sea, las bacterias que ayudan a la descomposición necesitan bastante aire, pero hay otro tipo de bacterias que no necesitan oxígeno y empiezan a causar la pudrición. Entonces, por eso es que aparece ese olor a podrido. Entonces, lo que puede haber ocurrido es que no hemos removido la compostera o está demasiado húmeda y el agua está desplazando el oxígeno. Entonces, el agua está ocupando todos los espacios y no hay espacio para el oxígeno. Entonces, se produce la fermentación y el mal olor. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Lo que hacemos es airear la compostera volteando, ¿no? Con una pala o un rastrillo para permitir que entre el oxígeno. Y hay que tratar de contrarrestar la humedad añadiendo material seco. O si tiene tapa el compostador, destaparlo, se hace sol para que seque un poco, ¿no? Y sobre todo que tenga orificios en la base si es un recipiente cerrado para que salga todo el exceso de humedad de agua. ¿No? Cuando el compost está muy seco, tal vez ha pasado que ha habido un exceso de temperatura, o sea, va a ocurrir un exceso de temperatura cuando está muy seco, que va a matar a los microorganismos y se va a poner frío, la compostera va a quedar fría. Les decía la anterior semana, ¿no? Que tiene que tener una temperatura tibia cuando tocamos con la mano. Si está fría es que tal vez ha llegado a una temperatura tan alta que han muerto los microorganismos y han dejado de trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la humedad ideal para la compostera. Entonces, cuanto menos agua tengamos, más va a aumentar la temperatura, se va a evaporar y van a morir los microorganismos. Si está muy seco mi compostera, lo que tengo que hacer es añadir agua o restos orgánicos que sean húmedos. Remover bien la compostera para que tenga buena humedad y para que los microorganismos empiecen a trabajar. Pero sí hay que tener mucho cuidado de no pasarse con la humedad, porque si me paso con la humedad va a pasar lo del principio, ¿no? Puede empezar la pudrición. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Cuando el compost está detenido, entonces he puesto mi material y después de varias semanas no veo ningún cambio en la compostera, entonces que no está pasando nada, entonces no hay microorganismos, no hay nada que esté haciendo el cambio en la descomposición. Lo que tengo que hacer es añadir más material fresco y seco y en especial la tierra o el estiércol. Si vemos problemas de composteras frías o composteras que no se están descomponiendo como esperamos, lo ideal es eso, añadir bastante tierra negra, porque ahí están los microorganismos, o estiércol, o lo que decíamos la anterior semana, ¿no? Ese abono que cae debajo del molle, de los algarrobos, que tiene microorganismos para reactivar la descomposición. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos si aparecen moscas o mosquitos? Entonces, las moscas y mosquitos, en realidad, por feo que se vean, no son un problema grande en la compostera, pero sí puede ser molesto, ¿no? Que esté cerca a la casa y ver ahí los mosquitos volando. Entonces, lo que ha pasado cuando ponemos moscas o mosquitos es que hemos puesto residuos frescos, pero no los hemos tapado con suficiente material seco. Y como están frescos, atraen, ¿no? Por los olores a todos a estos bichitos. Entonces no sucede nada malo por la presencia de moscas, pero lo que tenemos que hacer es mezclar bien para que los residuos frescos no queden expuestos y las mosquitas no lo puedan encontrar fácil, no tengan acceso a estos elementos.
Cuando tenemos hormigas en la compostera, las hormigas siempre están buscando alimento, ¿no? Que es lo que van a llevar a sus nidos. Entonces, en la compostera aparecen, sobre todo cuando está muy seca o no se mezcla bien, no se mezcla bastante. No les gusta el movimiento. Entonces, para evitar que las hormigas vengan, lo que hacemos es mantener buena humedad y también tratar de remover lo más que se pueda para espantarles, ¿no? Porque si ellas ven que está pasivo el compostador y hay alimento, ahí es donde empiezan a armar su nido, ponen sus huevos. Pero si lo mezclamos y tiene buena humedad, vamos a hacer que no se reproduzcan. Se aparece una que otra, pero no van a llegar a formar nidos dentro de la compostera. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Se me ha ido una diapositiva. Aquí estábamos hablando bastante sobre la humedad de la compostera. Entonces, ¿cómo sabemos qué tan bien está húmedo, no? Lo ideal es agarrar con la mano. Si está demasiado húmedo, va a chorrear el líquido, el lixiviado que les decía, ¿no? O si utilizamos demasiado material fresco o está muy húmedo, nos va a manchar la mano. Si está demasiado seco, lo voy a agarrar y se va a deshacer en la mano, no me va a manchar ni nada, se va a notar clarito. Si tiene buena humedad, voy a poder formarlo, voy a poder comprimir y formar como una bolita con el compost y alguito tal vez de agua que esté chorreando, está bien, ¿no? Eso me va a indicar que está con buena humedad, no me tiene que manchar la mano cuando lo aprieto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o podemos ir viendo también qué más dudas tienen. Habían dos preguntas que ya les he respondido rápido. Alguien preguntó si el papel de la cocina que usa para limpiar la cocina, me imagino de restas de preparación de comida, si puede ir a la compostera, y le dije que sí se puede mientras no tienen grasa ni restos de carne, ¿no? Sobre todo los restos de carne traen los vectores. Sí. La otra pregunta era si se remueve todo el compost y ahí o solamente se añade encima. Mejor es remover todo y si llegues al momento donde quieres cosechar algo de tu compost, puedes sacarlo de más de abajo o si hay espacio, empezar una nueva compostera, ¿no? O como tú decías, creo que el anterior taller, también simplemente puedes cernir la compostera y los restos de las cáscaras más nuevas se van a quedar simplemente en el cernidor y el compost listo se va a pasar, ¿no? Sí, también depende de la comodidad, ¿no? Como les dije, hay composteras que son lentas, no solamente, si es grande lo puede ir armando y la descomposición va a ser lenta y de abajo se puede ir recolectando y lo de encima va a descomponerse de forma lenta. Pero sí hay que tener cuidado, ¿no? En la compostera de equilibrar seco con fresco y siempre añadir estiércol o tierra negra, ¿no? O algún tipo de abono para garantizar que hay microorganismos que van a descomponer el material. Sí. Bien, a ver, ¿alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, ¿estás donde tu compostera para mostrarnos, Erika? Sí, la he traído aquí al patio, por eso se escuchan ruidos de perritos. Ya, entonces si prendes tu cámara y nos muestras, pueden un poquito ver cómo le ha ido a Erika estas 2 semanas. Cuéntanos qué has hecho estas 2 semanas. Como les he recomendado, lo que he hecho es... Tienes que dejar de compartir, perdón, para que puedan ver tu cámara. Ahora sí me ven, no, estoy con el video, pero no sé si me ven. Sí, te estaba viendo, te estoy viendo. Estás afuera en tu jardín, por lo visto. Sí, ¿se ve la compostera? Es que yo no me veo a mí misma. La mitad del balde veo, solo la parte de arriba, solo los secos estoy viendo. Ya. Lo que quería mostrarles sobre todo, que yo no puedo ver, es cómo van apareciendo los microorganismos. Entonces, yo no la tengo tan húmeda ahorita, porque quería mostrarles, ¿no? Seguramente los que han armado la compostera han empezado primero a negrarse, a tratar de secarse, y lo importante es que aparezcan los microorganismos. ¿Cómo nos damos cuenta que está con microorganismos? Aquí está. ¿Se ve? Estás muy abajito, un poquito más arriba de tu mano y ¿ahí? Un poquito más hacia... Ahí estás, justo en medio. Sí, se ve algo negro, algo blanquito.
Este blanquito son los microorganismos que están descomponiendo ya el material. Entonces, ahorita mi compost no tiene olor a podrido ni nada. Entonces, lo que yo me he fijado es en los 7 días, como les dije, lo he removido, ¿no? Ya estaba un poco tibio, sí. Pero después estos días también ha hecho frío, entonces ha bajado un poco la temperatura. He tenido que aumentar algo de tierra para un poco reactivar la compostera. Y lo que vemos aquí en blanco, eso sí me indica que están apareciendo los microorganismos que van a iniciar la descomposición, ¿no? Y si se fijan aquí ya lo he mezclado todo, ya no está como he armado la anterior semana, las ramitas abajo, sino que lo que he hecho es mezclar y veo el material que sí se está descomponiendo, ¿no? Restos más húmedos, restos más secos, pero lo importante es esto, ¿no? Los microorganismos que van apareciendo para la descomposición. Y también importante el mismo olor, ¿no? Yo todavía no siento ningún olor a podrido, y eso que sí le he ido aumentando algo de material, pero no mucho para que también lo puedan ver, ¿no? Sí, puedan ver que aquí hay bastante. ¿Se ve? Otra vez un poquito más de media. Ahora sí. Ahí se ve. Aquí están las ramitas que he puesto la anterior semana, llenas de ese polvito blanco, los microorganismos, ¿no? Que están realizando la descomposición. ¿Se nota? Ahora tendrías que remojar tu compostera o tal Sí. como está bien. No, tengo que aumentarle un poquito. Ahorita si lo agarro no sale nada de agua. Está casi con la humedad ideal, pero le falta un poquito más de humedad. Porque yo veo las ramas todavía se ven un poco secas, ¿no? Entonces ¿Y en tendré que estas 2 aumentarle un semanas has poco. sentido calor en tu compostera? Sí. A los 7, 8 días sí estaba tibia. No estaba caliente tan fuerte, pero sí tenía temperatura. Tenía una buena temperatura. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé si lo ven, así les estoy mostrando. Ahorita sí está seco, tengo que aumentar. Tengo que aumentar bastante. Tengo una pregunta. Mi compostera está en el jardín y estos días que ha llovido, ha sido inevitable de que se haya mojado mucho. No la he podido ver hoy día porque he salido, pero no sé, o sea, ¿se puede recuperar de la lluvia o siempre busco un lugar donde no le dé mucho la lluvia? Y eso que estaba tapada, ¿no? Pero estaba remojada cuando la he visto ayer. ¿Está sobre el suelo? Sí. Si está sobre el suelo no hay problema. Todo el exceso de líquido va a escurrir y se va a absorber con la misma tierra. Y como decíamos, ¿no? Si tiene exceso de humedad, lo importante es remover y aumentarle material seco. Entonces, siempre hay que jugar con eso, seco, fresco, eso es lo ideal para el compostaje, para que también no empiece a podrirse. Pues si está demasiado húmedo sí puede llegar a podrirse, pero si se fija y tiene algo de material seco, sería bueno añadir y mezclarlo bien para que no empiece a podrirse. Ya, gracias. Aquí estoy viendo la pregunta si solo se puede medir la temperatura con la mano. Sí, se puede directamente con la mano. Tiene que ser una temperatura tibia. Cuando nosotros preparamos agua para bañar a un bebé, no sé, los que tienen bebés, siempre sentimos con la mano que esté tibiecito, ¿no? La temperatura del cuerpo. Esa sensación tiene que tener la compostera. Lo frío, le decimos ahorita, yo lo toco y no está tan frío esto. Yo en mi caso, yo en mi caso tengo una compostera un poco más grande en mi huerto. Y si quiero saber la temperatura adentro, lo que hago es simplemente clavar la picota adentro, una sola clavada, y sin mover lo dejo unos 10, 15 minutos. Después saco la picota y directamente agarro con la mano el fierro. Si estaba caliente la compostera, el fierro va a estar caliente. Es otro método para medir la temperatura si tenemos composteras más grandes, ¿no? Sí, así en pequeñito yo lo he sentido directo metiendo la mano al medio, ¿no? Hurgando un poco y tocando al medio y que esté tibio, a una temperatura agradable. Esta compostera pequeña no va a llegar a temperaturas tan altas por eso mismo, por el tamaño, ¿no? Pero en las escuelas hemos tenido composteras de 1 metro de alto y sí, incluso sale vapor, si tempranito en la mañana lo destapamos, es tan caliente que se nota cómo está saliendo el vapor de adentro de la compostera, ¿no? Entonces sí se puede directamente con la mano, señal saber. que hay que remover, ¿no? Sí, cuando está muy caliente, sí.
¿Alguna pregunta más o pasamos a la parte de los lombrices? Aquí indica, alguien puede llegar a sudar el plástico. Sí, se ve el plástico mojado, ¿no? Esa es una señal que está funcionando Muy la caliente. compostera, está evaporando el agua por la calor y después se deposita en el plástico si tapamos la compostera, correcto. Sí. Si no hay más preguntas, me puedes volver host a mí para que pueda compartir la compostera. Ya. En Oruro, con el frío que hago, como decía Erika, ya es más que todo importante tener una compostera de un buen tamaño. Si la compostera es grande, va a calentar mejor. Y poner en un lugar abrigado también, porque si corre un viento frío, va a enfriar mucho más que cuando está en un lugar un poco protegido. En el caso de Oruro, se puede buscar un lugar donde no llega el viento, donde está un poco protegido, y el tamaño mismo tiene que ayudar para que llegue a calentar. Estoy seguro que también, aunque es un poco más complicado, se puede hacer también compostaje en las alturas, ¿no? Y al mismo en Cochabamba se nota la diferencia entre hacer compost en el verano o en el invierno. En el verano, en dos meses, un poco más al compost. En el invierno mínimamente tarda un mes más, ¿no? Y puede ser que en Oruro tarde un poco más, pero sí se puede. La clave sería tener una compostera de buen tamaño en un lugar un poquito abrigado, ¿no? Que no llegue